La mayoría de los padres, conscientes e interesados por educar a sus hijos de forma integral, están más preocupados de cuánto aprenden sus hijos y cómo se comportan, olvidándose tal vez que el mundo emocional incide más directamente sobre su felicidad. ¿Cómo comprender y regular las emociones en Vivir con Sentido? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Vivir con Sentido. Hoy, con nuestro psicólogo especialista de la casa, el doctor Efraín Martínez, vamos a hablarle de cómo comprender y regular las emociones. Y para eso hemos invitado al doctor Sergio Camacho Lee, psicólogo magíster en Psicología Clínica de Orientación Logoterapéutica y además es psicoterapeuta del colectivo Aquí y Ahora. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias, George. Sergio, ¿qué es una emoción? Bueno, el tema de las emociones es un tema apasionante porque es lo que nos permite vivir, lo que nos permite estar activos. Y la emoción principalmente es una reacción que nos permite dar varias respuestas. Hay varias emociones y frente a cada emoción pues nosotros reaccionamos de una manera ante situaciones que nos importan, ante situaciones que nos generan un significado y frente a esto pues vamos encontrando. ¿Cuáles son los tipos de emociones, por ejemplo? Dijiste que son varias, ¿cierto? Sí, se han identificado como varios grupos de emociones, pero principalmente se han determinado 4. La ira, el miedo, la alegría y la tristeza. Y frente a cada una de esas nosotros reaccionamos y nos disponemos al mundo. Ok, Efraín, sin embargo hay gente o psicólogos que hablan sobre más emociones, ¿cierto? Unos dicen que son 6, otros que son un poco más. ¿Ante eso qué? Es decir, ¿son esas 4 las principales o pueden haber otras? Pues mira, hay muchas teorías. Hay grupos de 6 emociones donde incluyen, por ejemplo, el asco, donde incluyen la sorpresa. Pero algo que sucedió en enero del año pasado es que surgieron unas publicaciones que mostraban que básicamente eran 4 que tenían una fisiología independiente con independencia de la cultura. Y precisamente eran las 4 que mencionaba Checho. Alegría, tristeza, rabia y miedo. Y ahí están todas, digamos, de ahí claro, se pueden lo que pasa salir. es que la gente confunde emociones con sentimientos. Y los sentimientos son ya una atribución que tú haces, una lectura psicológica acerca de la emoción. Es decir, tú experimentas acá algo que es una emoción y le tienes que poner un nombre. Entonces, la emoción puede ser la rabia, pero dentro de la rabia está la ira, la furia, la molestia, lo que la frustración, claro, lo que tú puedas nombrar culturalmente. Hay sentimientos que son como colombianos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es eso? Yo me siento aplanchado. Esa vaina la aguacatado, por ejemplo. la entendemos nosotros. Claro. En realidad estamos hablando de tristeza, pero colombianamente el sentimiento puede ser me siento aplanchado. Entonces habrían miles de sentimientos que tienen un bagaje cultural, pero emociones, las 4 que nos plantea Checho. Claro, pero ¿qué diferencia hay entre un sentimiento y una emoción? Exactamente. La emoción tiene una carga biológica, ¿sí? Fisiológica, y el sentimiento es cuando aparece lo cognitivo, cuando aparece el pensamiento que le da un significado. Y ahí es donde nosotros tenemos variedad de respuestas, porque no todos los seres humanos reaccionamos ante la misma situación, con la misma situación o con el mismo nivel de respuesta. Digamos que entonces un sentimiento puede durar más si las emociones son pequeñas emociones de que tiene posiblemente un sentimiento, ¿se podría decir? Digamos que las emociones se apagan, no duran toda la vida, incluso biológicamente la amígdala, que es donde se produce todo esto, ahí funciona, pero una emoción no te dura activada de la misma manera durante un montón de tiempo. Mientras que la sensacioncita, la rumiación, sentirme, ese sí te puede durar. Que ese es el sentimiento. Que ese es el sentimiento. Perfecto. Pero el sentimiento es a posteriori generalmente de la emoción, ¿no? Es una interpretación que haces de la emoción. Y algo que tal vez, bueno, que con Checho hemos discutido muchas veces, es que pues las emociones son adaptativas. Es decir, las emociones es lo mejor que nos ha podido pasar porque son el semáforo, son el polo subjetivo de lo valioso. Donde hay una emoción, hay algo valioso. O había algo valioso, o se perdió algo valioso, claro, o algo valioso está en peligro. De ahí es que se siente la tristeza, la rabia,
la alegría, ¿cierto? Bueno, pero entonces hablemos un poco sobre los hijos, ¿cierto? Sobre los papás y los hijos en esa relación. ¿Cómo podemos comprender las emociones de los hijos, Sergio? Bueno, yo creo que lo primero que debemos hacer es comprender nuestras propias emociones. Entonces los papás deberían reconocer cuáles son sus emociones, cómo funcionan en ellos y cómo empieza a darse esto en relación con sus hijos, ¿sí? Generalmente las emociones dan un mensaje de vulnerabilidad y hay algunas emociones que se rechazan, que no se aceptan. Entonces, si el hijo llora, ¿sí? Si el hijo está triste, si el hijo se aísla, a veces nuestra cultura lo que lleva es a potenciarlos a que reaccionen de una manera más fuerte y esto lo que hace es una invalidación de los sentimientos y las personas con el tiempo se van como oscureciendo, se van nublando. Yo creo que ese es uno de los puntos centrales, porque la emoción está mal vista. Es que piénsalo solamente de esta manera. Hasta hace muy poco tiempo la emoción era del diablo y la razón, el logos de Dios. Entonces, si tú eras muy emocional, eras sospechoso. De hecho, si yo quiero ofender a alguien, yo lo miro y le digo, ay, no seas tan emocional. Y ya eso es una ofensa. Claro. ¿No? Como si la emoción fuera de segunda categoría. Una vergüenza, además. O fuera... Claro. Y entonces los niños, pues entienden que hay unas emociones que sí se pueden y unas emociones que no se pueden, unas emociones que son buenas y unas emociones que son malas. Y ahí nos metemos en problemas, ¿sí o no? Bastante, porque se hace una polaridad. Y entre lo bueno y lo malo, pues hay una inaceptación y se generan crisis. Bueno, pero Sergio, tú ahorita hablaste que hay que comprender primero las emociones de cada uno para después mirar la de los hijos, ¿cierto? ¿Cómo es ese proceso con uno mismo? Yo creo que es muy importante activar un órgano que a veces no está tan presente y es un órgano del sentido, que es la conciencia, y es mirarnos. Es aprovechar esa capacidad humana de darnos cuenta cuáles son nuestras cualidades, cuáles son nuestras debilidades, y es poder mirar paso a paso las cosas que hacemos en el día, porque a veces nos pasan muchas cosas y no nos damos cuenta cuáles fueron las situaciones o cuáles fueron las palabras, porque en nuestro mundo andamos corriendo, y esa impaciencia por lograr, por el consumismo, por ciertas cosas no nos permiten como tomar calma. Entonces creo que ese es un paso importante y es mirar cómo nos sentimos en nuestro trabajo, cómo nos sentimos en la familia, en nuestras relaciones. Y a veces tocar algunos puntos allí duele, porque no nos gusta como ese malestar, esa tensión. Y pues creo que ese es el derrotero, ir allá y vivenciar lo que necesitamos, aceptarlo. Perfecto. ¿En qué consiste la disregulación emocional? Cuando volvamos. Pero para mí, drogarse no tiene mucho que ver con la libertad, ¿sabes? Yo creo que si tú necesitas fumarte un porro para disfrutar una película de cine, ya vendiste la libertad. La libertad es poder hacer o no hacer lo que yo quiera. Que los seres humanos estamos condenados a ser libres y siempre tenemos opciones. ¿Cuál podría ser la solución? Lo que yo les aconsejaría es que le encuentren el sentido a su vida, que encuentren esas razones para ser felices. Para que puedas vivir con plenitud y con libertad. En la medida en que podamos aceptarlo, recuperamos nuestro propio poder. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón. Y entre todos, hacer cambios y encontrar un sentido de vida. Si creemos que el cambio es posible, lo vamos a lograr. Estamos en ese sentido mejorando la sociedad. La libertad es poder decir, no vuelvo al infierno. Efrén, ¿por qué es tan difícil mostrar nuestras emociones? ¿Es que acaso hay algo que no aceptamos? Mira, básicamente el tema tiene que ver con la vulnerabilidad. Y las emociones reflejan la vulnerabilidad y asociamos la vulnerabilidad con algo que está mal o con algo que no garantiza la supervivencia.
Pero lo que deberíamos hacer y en lo que hay que trabajar en familia especialmente es que las emociones tienen una función, ¿no? Mira, tú sientes miedo cuando algo que es valioso para ti está siendo amenazado. Tú sientes tristeza cuando algo que es valioso para ti está dejando de ser de forma natural o no está pudiendo darse. Tú sientes rabia cuando algo valioso para ti está siendo pisoteado o aniquilado o destruido. Y tú sientes alegría cuando algo que es valioso para ti está en todo su esplendor. Quiere decir que no hay emociones buenas ni malas, sino que tienen una función. Así es que si tú aceptas la tristeza, estás aceptando que algo que es valioso para ti está dejando de ser. Y eso es duro. O si tú aceptas la rabia, es porque estás aceptando que algo que es importante para ti está siendo lastimado o destruido. Entonces, las emociones te hacen vulnerable, pero lo que tenemos que trabajar con fuerza es que la vulnerabilidad no es algo malo, sino que es algo que es parte de la vida. La vulnerabilidad tiene un poder gigantesco. ¿Tú sabes dónde está lo valioso? Porque se produce una emoción en ti. La gente que tiene prohibido el emocionar no encuentra dónde está lo valioso en la vida. Claro. La gente que llora sí. ¿Sí los has visto? ¿No? No se conecta con nada. Claro, digamos que es una manera de buscar y desde ahí hacer consciente lo que tal vez está inconsciente, ¿cierto? La emoción nos lleva a aquel valor del cual estás hablando. Así es. ¿Qué podemos hablar sobre la desregulación emocional, Sergio? Bueno, la desregulación emocional es un tema que se ha venido presentando con mayor fuerza últimamente. Lo estamos viendo mucho en los adolescentes, específicamente en mujeres, donde es el resultado de una vulnerabilidad emocional más una inhabilidad para regular la emoción. La persona no sabe cómo manejar sus emociones. ¿Tiene que ver eso con la inteligencia emocional de la cual escuchamos tanto? Totalmente. Ahí está la clave. Hay diversos factores que aplican a esa vulnerabilidad emocional que pueden afectar, como una herencia biológica, como un ambiente invalidante, como traumas, vivencias difíciles para la persona, en algunos momentos episodios de maltrato por parte de padres. No hay un indicador que lo lleve a uno a una desregulación emocional. Es una serie de factores que influyen para que la persona pueda presentar esta situación. También tiene que ver con la construcción de su modo de ser, cómo enfrenta el mundo, cómo se relaciona con el mundo. Claro. Sergio, tú al principio hablaste sobre una parte biológica, ¿cierto? De ahí podemos empezar a hablar un poco sobre los trastornos de personalidad, digamos, alguna persona que tenga trastorno límite de la personalidad. ¿Tiene que ver eso con la desregulación también? Ese sería el caso extremo. Okay. El punto extremo de la regulación emocional estaría ahí. Digamos que otros puntos estarían en las pataletas que hacen los niños. Digamos que en algún momento pueden llegar a ser normales, pero si nosotros no empezamos a trabajar con el niño y ayudarlo a que entienda a no siempre tener lo que quiere o la gratificación, pues esto se puede incrementar en el tiempo. En algunos momentos se puede regular normalmente con su crecimiento y su desarrollo, pero en otros momentos, digamos, si hay factores que influyen en la relación con papás, en su medio ambiente, sí pueden presentar. Claro, Efraín, pero más concretamente, ¿nos puedes dar ejemplos de qué es una desregulación? ¿Cuándo alguien está desregulado emocionalmente? Mira, si la experiencia interna que tienes supera la tolerancia que puedes tener de la misma, tú no puedes comprender bien ni nombrar qué es lo que sucede. Y si por el camino te encuentras con estrategias que te ayuden a... Mejor dicho, si una emoción no es aceptada, ¿qué tienes que hacer? Pues quitártela, ¿cierto? ¿Y cómo se la puede quitar? Ese es el punto, que ahí es donde el remedio sale más caro que la enfermedad. Claro. Porque te puedes, por ejemplo, hacer cutting y cortarte, y entonces ya distensionas la emoción, o puedes vomitar, y entonces distensionas la emoción, o puedes drogarte, claro, distensionas la emoción. O tomar. Claro, entonces la gente puede decir que el problema es que se corta, o el problema es que vomita, o el problema... Y no siempre es el problema, a veces eso es una pésima solución, ¿no? Entonces la desregulación está ahí si el umbral que tú tienes para los estímulos externos e internos generan un nivel de emocionalidad en un contexto en donde no puedes aceptar la emoción, pues tú tienes que quitarte esto que no puedes ni comprender ni entender. Entonces, si a ti te duele el dedo meñique,
pues tú te puedes morder duro el dedo índice y el dolor del dedo meñique desaparece. La única diferencia es que tienes el control sobre la cantidad de dolor que le pones al dedo índice. Así suene loco, la mordida en el dedo índice le funciona para quitarse el dolor del dedo meñique. Pero pues esto podría alterar a cualquier adulto, a cualquier padre de familia. Creo que la tarea antes de llegar a eso es poder hacer mucho de lo que Checho ya nos está diciendo, de cómo comprender las emociones como adultos y cómo ayudarle a los niños a que comprendan las emociones como un proceso natural de la vida, normal, que hay que vivir, que hace parte. Es más, que hasta refleja la vida. Mira, si tuviéramos acá un insecto patas arriba, quieto, durante 1 hora, Sí. ¿todos qué pensaríamos de eso? Que está muerto. Moción, movimiento. Quien no tiene emoción está muerto, muerto en vida por lo menos. Claro. Sergio, ¿cuál es el límite? Es decir, la vida normal, la vida de cada uno, nos lleva a que uno tiene emociones fuertes o emociones no tan fuertes, pero esa es la misma, digamos, la misma naturaleza de la vida. ¿Cuándo se vuelve una alerta roja? ¿Cuándo uno debe decir necesito ayuda y no puedo, o lo que decía Efren ahorita, con esta emoción que me aborda y me gana? Digamos que el límite estaría cuando la persona está en peligro. Digamos, su vida está en riesgo. Pautas adictivas es peligrosísimo. Cuando está haciendo cutting, cuando tiene problemas de alimentación. Todo esto nos está indicando que hay síntomas donde hay un malestar interno y la persona necesita empezar a regular sus emociones porque ahí es donde está la inaceptación, ¿sí? Lo más peligroso que tenemos en esto es cuando yo, frente a una situación, por ejemplo, de pérdida, he perdido a alguien importante para mí, en vez de sentir tristeza, yo siento rabia. Entonces, ese cambio emocional empieza a generar una armadura y empiezo yo a defenderme ante el mundo y lo que hago es negar la emoción y empiezo a resolverlo con unas estrategias que nosotros denominamos en la clínica de primer nivel, que es toda la descarga física para, como dice Efren, evitar este dolor y más bien controlar el otro. Y controlarlo, de alguna manera. Perfecto. ¿Cómo podemos manejar estas emociones que tanto nos abordan cuando volvamos? ¿Qué es Te Apoyo? Te Apoyo es una iniciativa que integra digitalmente 2 décadas de trabajo con menores de edad y padres de familia. Pero, ¿qué hace Te Apoyo? Nuestros hijos nos piden un permiso como: mamá, me están invitando a la finca de Juan, todos vamos a ir, ¿me das permiso? Yo soy la única que nunca la dejan salir y muchas veces no sabes cómo responder. Ahí apretamos el estómago, fruncimos el ceño y mentalmente se nos cruzan un montón de pensamientos. Y algunas veces damos por sentado acciones que creemos son obvias y pasamos por alto algunos puntos de la comunicación que pueden ser no tan obvios. Recordemos que somos generaciones diferentes. Entonces, muchas veces sentimos amenazada nuestra autoridad ante los cuestionamientos de nuestros hijos. Y para evitar explicaciones o razones de por qué no daremos un permiso, usamos una frase muy común. Porque yo soy su papá y mientras usted viva en esta casa, hace lo que yo diga. Generando en los jóvenes un sentimiento de rechazo. El problema es que sin darnos cuenta podemos deteriorar la relación con nuestros hijos y los dejamos expuestos a peligros reales como el consumo del alcohol, la sexualidad y drogas en edades tempranas. Durante estas 2 décadas hemos recogido información de los temas más sensibles en la educación de los adolescentes. Así, no daremos por sentado nada obvio, ni dejaremos al sentido común una actividad que es nuestra responsabilidad como padres. Te Apoyo te dará herramientas y el conocimiento necesario para poder tomar una decisión adecuada y dar argumentos a tus hijos del por qué sí o no les vas a dar un permiso. También te vamos a retar para que por medio de tareas logres explorar la vida de tus hijos, darles apoyo y sentido. Que miremos juntos áreas que no se veían antes, ya que por el trabajo y la falta de tiempo, a veces olvidamos revisar. Así, estaremos más en contacto con ellos y fortaleceremos su entorno. Por último, si tienes dudas sobre su sexualidad, cómo poner límites, bullying u otros tantos riesgos a los que están expuestos,
podrás consultar directamente a uno de los principales expertos para que te den una respuesta. Y así, seremos padres más seguros y tendremos hijos más felices. Efren, ¿cómo podemos manejar estas emociones? Mira, yo creo que de entrada no hay que doblar la emoción. Eso es lo primero. ¿Cómo es eso? La gente te dice es que tengo rabia de tener tanta rabia. No, con que tenga rabia una vez basta. Claro. O estoy muy triste de verme tan triste. No, se vale que esté triste. A mí muchas veces la gente me dice, mira, es que tengo mucha tristeza porque perdí a mi pareja. Eso es concreto. Claro, pero menos mal que tiene tristeza. ¿Qué tal que tuviera alegría? Sería un tipo muy raro. O que diga, tengo mucha rabia porque pisotearon mi dignidad. Pues qué alegría que tenga rabia. ¿Qué tal que se sintiera feliz porque pisotearon su dignidad? Hay que trabajar en aceptar las emociones, en naturalizarlas. Creo que eso da un primer inicio para poderlas manejar. Y hay que ayudar a los niños a que cuando sientan rabia, uno pueda validarles la rabia. Eso no quiere decir que uno acepte las conductas que se excusan detrás de la rabia. Yo puedo aceptar que mi hijo tenga rabia, pero eso no quiere decir que tenga que patear la puerta. Más bien tengo que ayudarle a él a que comprenda que la rabia es una experiencia normal y natural de cualquier ser humano cuando siente que algo que es valioso para él está siendo lastimado o pisoteado. Claro. Pero que él puede evitar pegarle la puerta, sin problema. Pero ahí está entonces un poco lo que hablaba Sergio, también el tema de nuestro entorno, el tema de los papás, cómo uno primero comprende eso y tiene esa paciencia para llevar a cabo el sentimiento que está sintiendo y resolverlo respecto a los hijos, ¿o no? Es decir, el ejemplo está en casa. Así es. Totalmente. Miren, yo creo que el factor importante en esto para los papás es que necesitamos no juzgar al niño, sino preguntarle qué es lo que le está pasando, entender por qué está reaccionando de esta manera, porque no es gratis. ¿Sí? Algo le está pasando, reaccionó contra otra persona, alguien le hizo algo. Entonces es muy importante entender esa situación, validarlo, conocerlo, ¿sí? Ponerse como en el lugar del niño para que él pueda sentirse en confianza y no que utilice estrategias como decir mentiras, como aislarse, ¿sí? Buscar a otras personas que le puedan generar confianza, porque si no, pues él va a terminar generando unas estrategias para sobrevivir y no para vivir. La inteligencia emocional y la educación que nos dan los papás es donde está el éxito de la vida. Hay que decirles además de frente a los niños. Es decir, cuando el niño se acerca y te dice, papi, estoy muy triste, hay que decirle que se vale estar triste a veces. Claro. Y no decirle, los hombres no se ponen tristes. O ya, quítate la tristeza, no llores. Exacto. No. O no pienses en eso. Claro, no pienses en eso. O papá, tengo miedo. Se vale tener miedo, por supuesto. No, los hombres nunca tienen miedo. No. Hay que validar la emoción, ayudarle a que comprenda que esa emoción tiene que ver con algo valioso y acompañarlos y no quitársela. Creo que algo que, por ejemplo, con Checho hemos hablado mucho en los casos que tienen problemas de desregulación emocional es algo que llamamos la tolerancia al malestar. Necesitamos que los niños y los adolescentes aumenten su tolerancia al malestar, porque si no tienen una emoción y a quitársela, una emoción y a quitársela. Pero son los papás los que tienen más intolerancia al malestar de los jóvenes. Uno ve un niño triste y empieza la mamá como loca, ¿qué hago para quitarle la tristeza a mi hijo? O ve un niño con rabia y toca llevarlo al psicólogo porque tiene rabia. No, la rabia no es una enfermedad, ¿no? Y creo que hay que trabajar duro con los padres, no sé cómo lo veas tú, Checho, para que se valga emocionarse. Ahí lo que va a decir, me imagino que pues, para resumir un poco estos dos puntos es que, primero, que el padre valide su propia emoción en casa. Que lo vea como algo normal. Que la conozca. Claro. Porque a veces ni la conocemos. Ok, hacerla consciente, que es de lo que tú hablabas ahorita. Dos, validar la emoción de los hijos, ¿cierto? Y generar el callo del que tú hablas. Es decir, tolerarla y permitir que el hijo sienta o tristeza o rabia o alegría, ¿cierto? ¿Hay alguna otra pauta o tip? A mí me parece muy importante, digamos, para los papás que no nos centremos en la cultura del éxito, del consumo, de la plata, del dinero, no. Porque
a veces nuestros hijos están orientados allá, pero tienen relaciones interpersonales pobres, no consiguen pareja, aparecen separaciones, hay duelos, y entonces pues pueden ser muy exitosos económicamente, pero emocionalmente tenemos tasas muy importantes de suicidio, tenemos tasas muy importantes de alcoholismo. Entonces esto va en contravía a una vida que valga la pena vivirse, ¿no? Claro, ahí de pronto estamos hablando un poco de más que conseguir es ser, ¿no? Permitirme ser. Encontrarle el sentido a la vida. Claro. Efraín. Y además a eso, yo creo que sumarle que haya un lenguaje emocional en casa. Es decir, hay papás y mamás que pareciera que estuviera prohibido hablar de sus emociones. Y uno puede decir que a veces está triste, uno puede decir que a veces tiene rabia, uno puede decir que a veces tiene alegría. Hay familias donde la alegría no está permitida, porque si se alegran mucho, entonces es como si fueran, no sé, ciudadanos de segunda clase, o como si fueran demasiado desbordados. Entonces quieren tener niños que estén totalmente quietos y que no se alegren y que se sepan comportar. Los visten de marineritos y de blanco para que no se ensucien, ¿no? Entonces creo que no solamente basta con que teóricamente digamos hay que permitir las emociones, sino que hay que nombrar las emociones, expresar las emociones, validar las emociones, que se vuelvan real. Yo quiero agregar algo ahí que me parece importante, y es todo el reconocimiento de la educación, ¿sí? De prepararnos frente a estos temas. Es importante no señalar al niño como un niño problema, ¿sí? Sino que tiene posibilidades, hay que reconocer lo positivo que él tiene, ¿sí? Porque estamos en una tendencia cultural donde hay mucho miedo de perder el control en casa. Entonces, estas emociones es una posibilidad de perder el control para los papás, y entonces a veces a uno lo callan, ¿sí? No puede expresar nada. Y eso genera unas oposiciones y unas rebeldías de los niños, de los jóvenes, y muchas veces lo que ellos necesitan es decir lo que sienten, y ya baja toda la crisis. Y hay algo con eso que me hace recordar, y es que no podemos psicopatologizar las emociones. ¿Cómo es eso? Si mi hijo tiene tristeza, no tenemos por qué decir que está deprimido. Okay. Si mi hijo tiene miedo, no tenemos por qué decir que tiene un trastorno de ansiedad. Es que es diferente decir estoy deprimido a tener depresión, ¿no? Es muy distinto. Claro. Porque estar triste no significa estar deprimido. Claro. Tener miedo no significa tener un trastorno de ansiedad. Exacto. Tener rabia no significa tener un ataque de ira, ¿no? Tener alegría no significa ser un maníaco. Las emociones existen, son buenas, son útiles, mueven la vida, y otra cosa muy diferente es tener un problema mental. Perfecto. Padres, las emociones no son malas, solo nos permiten ser conscientes. Sergio, muchas gracias por aceptar la invitación. Te esperamos en un próximo programa. Muy amables. Efraín, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias. Los esperamos en un próximo programa. ¿Quieres formarte en logoterapia? Estudia con nosotros. Te invitamos a conocer nuestros programas de formación presencial. Maestría en Psicología Clínica Logoterapéutica. Formación en Coaching Existencial. O accede a los programas de formación online. Ingresa a nuestra aula virtual www.saps-col.org/aula virtual. También podrás acceder a nuestros talleres de formación para potencializar el sentido de tu vida. Ingresa a www.saps-col.org e inscríbete a todos nuestros programas de capacitación. SAPS, Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Centrada en el Sentido.